Bueno, bienvenidos nuevamente a esta edición número 9 de esto que es Simplemente Vivir. Bienvenidos Ale, Cari, ¿cómo están en esta noche? ¿Cómo estás, Nico? Bienvenidos. Ale. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bienvenidos. Muy contento, como siempre. Este espacio para mí es sumamente gratificante y sumamente eh, enriquecedor. Hoy tenemos una invitada especial. A los que están, como decimos siempre, por YouTube ya están viendo quién es. Ahora vamos a presentarla y la vamos como decimos siempre, la vamos a exprimir al máximo. Y hoy nos toca acá, hoy nos toca Argentina. Es Buenos Aires y Córdoba. Tal cual, Cari, sí. Ale y Bri en Córdoba, yo acá en Buenos Aires, hoy nos tocó bien, bien local, pero sabemos que llegamos a todos lados, entonces esto que hacemos con los chicos y como les decimos siempre, tiene que ver con ser humanos, ser genuinos, ser espontáneos, es lo que hace que sigamos adelante con todo esto. Habrán notado que cuando empezamos estábamos como más frescos, porque acá hace frío, está haciendo frío, ¿verdad? Está haciendo frío en Córdoba, está haciendo frío acá en Buenos En Aires, todos lados está entonces haciendo frío. es todo lado, entonces eso nos tiene un poquito menos activo y más retraídos. Ale, por favor, contanos quién nos visita hoy. Bueno, hoy nos visita una persona que estaba haciendo la formación en la misma escuela que estábamos haciendo nosotros. Bris es licenciada en recursos humanos, tiene una formación de eneagrama, tiene una formación en un curso de milagros y además decidió, bueno, ella ya lo va a contar propia, pero decidió empezar a transitar un camino que es el camino que tal vez nosotros todos de alguna forma hemos empezado a transitar, que es el de acompañar a la gente. Acompañar a la gente tanto en su parte personal como en su parte profesional. Y bueno, nada, creo que en algún momento se me ocurrió a mí, eh, yo fui al gimnasio y en algún momento le comenté que estamos haciendo esto y que en algún momento me gustaría que ella sea una de las invitadas y nada, pasó una semana y ya está acá. Así que es un placer enorme para mí compartir este espacio con ustedes y con ella, obviamente. Sé que la vamos a exprimir y que la vamos a pasar muy bien los cuatro. Así que bueno, Gris, si querés presentarte brevemente lo que haces realmente, como nos contaste a nosotros en la previa, que nos hiciste poner la piel de gallina a todos en cierta forma. Así que algo de eso estaría bueno. Bueno, gracias Ale por tu presentación, Nico, Cari, gracias por invitarme. La verdad es que es un placer para mí compartir este espacio. Eh, Todo lo que sea comunicar eh, lo que ayude a los demás, lo que a nosotros también nos ayudó en su momento y compartir, y ese compartirse para mí es súper valioso. Así que gracias. Bueno, como no tengo mucho más para agregar, Ale, de lo que dijiste, sí, soy licenciada en recursos humanos. En este momento estoy transitando el desenlace de tantos años de relación de dependencia para abrirme camino en lo independiente, siendo fiel a mi propósito, que tiene que ver con esto, de acompañar a las personas en la reconciliación consigo mismas, tanto en lo personal como también en lo laboral. Desde mi profesión y trayectoria en recursos humanos, es como que he podido vincular todo lo que tiene que ver la interioridad en relación al rol profesional, que me parece súper importante. Y bueno, en eso estoy, a través de la consultoría de recursos humanos, para llevar esto a las organizaciones de manera externa y por otro lado el acompañamiento uno a uno en sesiones de coaching, enneagrama y bueno, todo lo que es el desarrollo personal.
Qué placer, como decía Ale, tenerte con nosotros, Bri. Si bien, como decimos siempre, el público que nos está escuchando y que nos está mirando no, o desconoce de la previa, por eso es que cuando Ale decía lo que ella nos contaba, lo que vos nos contabas, cómo nos fue atravesando, cómo nos fue tocando a cada uno de nosotros y cómo vamos a tratar en este espacio que tenemos por delante de que de alguna manera ella se los transmita a ustedes y estoy convencido que así va a ser. Hoy el tema que traemos para hablar con ustedes, para contarles, tiene que ver con qué rol juegan las emociones en tu vida. Y qué importante esto de responder, de preguntarse esto y poder responderse, porque las emociones están todo el tiempo en nuestra vida. Y si están sin duda tienen un propósito. Y de eso se trata este espacio, de eso se trata este podcast, de hablar un ratito con Bri, de hacer esta charla, como decimos siempre, entre amigos e ir sacándole pétalo a pétalo, gajo a gajo o palabra a palabra cada una de las cosas que están vinculadas con este tema. Y lo primero que quiero preguntarte antes de empezar directo con esto, Bri, es, ¿qué son las emociones para vos? Qué pregunta. Bueno, como bien dijiste, desde una cuestión conceptual son inherentes a los seres humanos. Em, no obstante, son un aspecto, creo yo, ¿no? Son un aspecto, una parte del todo que somos. No somos emociones. Difiero con la definición, perdón a los que piensan distinto, pero difiero con que somos emociones. En realidad somos mucho más que nuestras emociones. El tema justamente es que cuando nos identificamos con las emociones, es ahí donde pisamos el palito y caemos en la trampa, digamos, y entramos en el barro, ¿no? Porque justamente la emoción va y viene. O sea, está, nos comunica algo y después se va y se va acomodando. Entonces, creo que las emociones justamente son recursos que tenemos, que tiene nuestra biología, eh, para darnos señales sobre por qué camino transitar, hacia dónde tenemos que ir, desde poner un límite, desde, por ejemplo, si algo nos enoja, poner un límite, si algo nos angustia, atenderlo y poder trabajarlo porque hay una herida. No obstante, también creo que las emociones también espejan, o sea, si hay una situación que me genera enojo, es porque hay algo que me está mostrando. Entonces, supongamos que hay algo de Cari que me enoja, digo, ay, me molesta el egoísmo que tiene Cari, me molesta que sea tan egoísta, me enoja, y se me despierta la emoción, tengo la posibilidad de ser víctima de la emoción y que mande, o poner conciencia y decir, a ver, ¿qué me quiere mostrar este enojo? ¿Por qué me enoja que Cari sea egoísta? ¿Será que yo también soy egoísta conmigo misma? Porque en realidad hay una cuestión que esto me fascinó cuando lo leí, que, y esto también tiene que ver con un curso de milagros, que en realidad las emociones son tan eh, nobles que cuando nos muestran algo no tienen que ver con el otro, tienen que ver con nosotros mismos. Es decir, che, si te molesta que Karina sea egoísta, viene, te está espejando algo. Ah, no, pero yo no soy egoísta con los demás. No, no es con los demás, es con vos misma. ¿Será que vos no te estás dando los espacios que necesitas? ¿Será que no te mimas como te tenés que mimar? ¿Será que estás muy para los demás y para con vos misma sos egoísta? ¿Qué herida hay ahí? ¿Para qué das tanto afuera y no te atendés tanto a vos? Entonces, creo que las emociones son muy sabias siempre y cuando
siempre esté la conciencia, digamos, observando los que nos quieren mostrar. Wow, arrancamos todo ATR, ¿no? Pero se me ocurrieron 1500 preguntas en estos primeros segundos. Pero no quería dejar pasar, Bri, algo que dijiste, que es de encontrar esto de la reconciliación con uno mismo, que me pareció como súper intenso a nivel personal, ¿no es cierto? Porque encontrarse con uno mismo ya es todo un tema. Y ahí me preguntaba, ¿cuántas emociones intervienen en esa reconciliación? Y después te seguía escuchando y seguía pensando lo que vos decías. Cuando ves estas emociones, ¿con qué conciencia las tomas? Porque la mayoría de las veces creo que nos pasa que decimos, no, el otro hace o el otro, y estamos en este proceso de la reconciliación con uno mismo, ¿y a quién le vamos a echar la culpa? ¿O a quién vamos a señalar si estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Sí, y bueno, hablando de echar culpas, creo que justamente esa es otra de las trampas en las que caemos, es otra trampa del ego, ¿sí? Y la culpa, bueno, ya viene a ser como un sentimiento, ya no es tanto la emoción, sino que viene ya más a ser un sentimiento, y no hay culpables, porque en realidad las cosas de por sí, las situaciones, lo que nos pasa, todo es neutro. El punto es la percepción que nosotros tenemos de las cosas que despiertan emociones que están vinculadas a nuestros sistemas de creencias. De hecho, la película Intensamente 2, que trae en esta etapa el tema de la construcción del sistema de creencias, es muy gráfica en ese sentido. O sea, finalmente las emociones empiezan a activarse en función a las creencias que resuenan. Entonces, no hay culpables. Y creo que justamente el reconciliarnos con nosotros mismos, esto que traías, Cari, tiene que ver con que en realidad no hay culpa, ni el otro ni yo soy culpable. Estoy viviendo una vida desde un lugar de evolución y de crecimiento, y si lo abordo con amorosidad y desde la observación sin juzgar, naturalmente se va a ir sanando. Entonces ya la misma situación no nos va a despertar la misma emoción, cada vez va a ser más saludable, cada vez va a ser más tranquilo. O sea, la emoción es lo que está como en la superficie, ¿no? Si nos imaginamos un mar, las emociones serían las olas. Y la conciencia tiene que ver ya cuando empezás a adentrarte en la profundidad del mar, es donde está la quietud, donde está la inmensidad. Pero las emociones nunca van a dejar de estar. Y lo peor que podemos hacer es rechazarlas y enojarnos porque estamos enojados. Y más cuando estamos en este proceso, ¿no? De crecimiento, o cuando empezamos a tomar conciencia de ciertas cosas, ¿viste? Y de repente sentís que ya trascendiste algo, o lo superaste, y de repente viene de nuevo la prueba y te volvés a enojar. Y ahí el peor error que podemos cometer es enojarnos por volvernos a enojar, o sentirnos angustiados porque nos pusimos tristes, porque no queremos sentir esa emoción. En realidad, desde el observarnos y abrazar la emoción y observarla sin juicio y comprender que es parte de nosotros y qué es lo que nos viene a mostrar, ya nos pone como desde un lugar mucho más amigable con nosotros mismos. Entonces respondemos desde un lugar más saludable con nosotros mismos. ¿Explicó? No sé si respondí a tu pregunta, Cari. Sí, totalmente, me quedo pensando qué difícil que es hacer eso. Porque cuando te lo explican a veces vos lo entendés, pero cuando lo estás transitando y sola a veces, no te das cuenta de esas cosas. Entonces, es como vos lo explicaste al principio, ¿viste? Como que te fidelizas con una emoción y te clavas en eso y quedas ahí, ¿viste? Y no salís nunca más, porque está ahí, ¿viste? Como
no nos damos cuenta a veces que eso sirve para algo, bueno, que viene ahí a full con el tema que planteamos, el rol que cumple eso. No es un rol para clavarse con eso y no salir más, sino que es como, ¿para qué se me está presentando esto? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué puedo hacer? O a lo mejor también Ujú. qué quiero hacer desde la poca conciencia que la mayoría tenemos. ¿Qué quiero hacer con esto? Bueno, y ahí Ale es otro ejemplo que maravilloso de qué quiero hacer con esto. Eh, Ujú. pero vuelvo a esto, qué difícil que es darnos cuenta de lo que nos está pasando. En línea con lo que están diciendo y que es hermoso, es preguntarte directamente a vos en tu vida, Sí. Bri, ¿qué rol juegan las emociones? Bien, bueno, yo soy una persona emocional, o sea, dentro de los miles de test que hay y demás, por donde lo mires, siempre sale que soy emocional. Y soy emocional. Es decir, ¿qué me pasa? Primero siento la emoción y después actúo o pienso. Ese es el mecanismo. Entonces, es son como trascendentales para mí, o sea, me atraviesan todo el tiempo las emociones, tanto las de alegría, las de amor, como también las de angustia o enojo. Entonces, siempre para mí el tema emocional fue un desafío, porque así como vibro la vida intensamente y la abrazo y la amo y para mí está llena de luz la vida, cuando me toca atravesar las emociones un poco más, eh, no, no quiero decir negativas, pero más difíciles de transitar, ¿sí? Eh, También es con la misma intensidad, porque me atraviesan. Entonces, ese es mi desafío. O sea, ni un extremo ni el otro en ninguna de las dos. ¿Me explicó? Entonces, he aprendido mucho de mis emociones, principalmente de las emociones que me hacen sentir mal, porque cuando me enojo, cuando me angustio, automáticamente, y en esto vuelvo a lo que decía Cari, de, che, qué difícil que es darnos cuenta. Sí, y va a ser difícil siempre, porque mientras más intenso, cada vez más difícil, pero lo bueno es que al principio seguís en piloto automático, la emoción te lleva de las narices y, viste, ya está. Y capaz que cuando ya empezás a hacer el ejercicio del darte cuenta del para qué y empezar a sanar, quizás te pasa algo, te lleva puesta la emoción y a los 2 o 3 días caes y decís, ah, era para esto. Y capaz que después no te das cuenta y después te volvés a dar cuenta hasta que llega a ser un hábito en donde ya con más rapidez caes y sales. Pero el salir de la emocionalidad no significa hacerle un bypass. Esto también es importante aclararlo, porque esto yo también lo tuve que aprender, porque primero mal aprendí el tema de la gestión de las emociones, en donde era, che, hay que ponerse por encima de la emoción. Entonces yo le hacía un bypass y no la transitaba. Entonces iba acumulando cada vez más. Y después cuando volví a la emoción, estaba en foja cero porque no la había gestionado. Y gestionarla tiene que ver con transitarla, la emoción, permitir que se consuma, pero de manera consciente. Esto es lo importante. De manera consciente, no revolcarme en la emoción, sino decir, bueno, lloro lo que tengo que llorar porque sé que estoy liberando, vengo angustiada, me perdono por no haberlo hecho mejor, no supe cómo hacerlo, y es como que eso va aliviando, y de a poco ir empezando a pedirle a la mente que te traiga escenarios positivos, que hagas foco en pensamientos de calidad, que no tiene que ver con estar positivo y ATR todo el tiempo. Pensamientos de calidad no es lo mismo que un pensamiento positivo. Y así es práctica, 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 práctica.
Esto pero es sí, es difícil. lo que a veces decimos, ya lo superé y pasa el tiempo y te vuelve a pasar algo y volvés a caer igual que ese es el Sí, bypass que vos tal cual. hacías mención recién, ¿no? Ujú, sí, exacto. O quizás a veces uno lo transita, pero no fue lo suficiente, porque le puso más cabeza que corazón. Y yo creo que el transitar la emoción y superarla no pasa por, no se hace con la cabeza, no se hace con la mente, se hace con el corazón. Hay que tener el corazón predispuesto a atravesarla y a sanar la herida que dispara la emoción. Bri, ¿hay alguna emoción que a vos te costó mucho más transitar? Bueno, sí, la ira fue algo que tuve que trabajar mucho. Sí, la ira fue algo que tuve que trabajar mucho. Em, y sí, y la tristeza también, la angustia. Es como que esas dos cosas me llevaron puesta mucho tiempo. Te diría que la ira la tengo ya bastante trabajada, gestionada, porque pude encontrar cuáles eran los motivos, cuáles eran las creencias, pude hacer conscientes mis creencias inconscientes a través de mucho trabajo, que me llevaban a tener esta cosa explosiva, ¿viste? De 0 a 100 mecha corta, la famosa mecha corta. Sí. ¿Viste? La famosa mecha corta. Em, y bueno, eso sí, lo fui trabajando y el tema de la angustia eh, todavía me pasa, porque soy muy sensible. Mm. Entonces, Al ser muy emocional mm, también sos muy sensible. exacto, soy muy sensible, entonces hay cosas que por ahí al común de la gente le parece banal y para mí hay una profundidad que me lleva a las lágrimas y termino conectando con una emoción que quizás me lleva a la angustia. Entonces, por eso la angustia todavía la tengo medio ahí a flor de piel. Cuando hablas de las creencias, también tiene que ver eso con lo que le llaman a veces las heridas de la infancia. Yo creo que sí, justamente eh, las creencias se van construyendo en función a la percepción que vamos teniendo de chicos de nuestro entorno, ¿no? Este, eh, el amor perdido, si se quiere, de nuestros padres o de nuestros referentes, fueron dejando marquitas y nosotros fuimos haciendo una interpretación de la realidad que imprime la creencia. Ahí A está. ver, por ejemplo, el no soy suficiente. ¿Para quién no soy suficiente? Siento que no soy suficiente. El mundo me invalida. No soy suficiente. Pero en realidad, ¿dónde surgió eso? Y siempre volvemos a la infancia. Todos los caminos conducen a Roma. Y no, en realidad acá no es que estamos haciendo responsables a nuestros padres, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron, sino que también tiene que ver con la percepción que nosotros de niños también tuvimos de eso. Porque Ujú. posiblemente mi hermano vivió las mismas situaciones, pero tiene otras heridas, otro temperamento y otras emociones. Entonces, sí, las creencias se van forjando en función a la percepción que tenemos del entorno y de esas marquitas que van quedando. Perfecto. Me encanta esa explicación porque a veces uno dice una cosa, dice otra y no sabe qué tiene que ver todo eso y es como que todo está relacionado, un tema con otro. Estuvo muy Sí. clara esa explicación, Bri, de cómo surge la creencia. Porque hoy en día se habla mucho de creencias, creencias. ¿Y de dónde surge la creencia? ¿Cómo uno se hace propio las creencias? Ujú. Me gustó esa explicación. Son Bueno, como yo me estoy sentencias abarcando que todas las hacemos. preguntas. Estoy fascinada. Yo creo que las creencias tienen que ver con algo más externo, como decía Brit, y las heridas de la infancia tienen que ver con algo mucho más profundo,
por ahí las creencias las podemos descubrir más fácil, ¿no es cierto? Porque bueno, una creencia puede ser, a ver, Claro, los ricos, o el dinero es sucio, o los ricos, o los hombres no lloran, o las cuestiones estas de que el hombre tiene que ser el sostén de la familia, vendría a ser una creencia. En cambio, una herida de la infancia tiene que ver con una sensación de abandono. eh, a ver, yo he transitado estas dos cuestiones, las creencias y las heridas de la infancia, y creo que la diferencia tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Que creo que la creencia es mucho más fácil de sacar. Me pasó el otro día en una situación, y eso por ahí después va a surgir la pregunta, con un amigo que se le murió el papá, y en ese momento cuando se le murió el papá, él tiene mi edad, no voy a decir mi edad porque soy un pendejo, pero bueno. Y su papá tenía 84 años ya, y él me dijo a mí, me siento desprotegido. O sea, eso es una herida en la infancia. claro. Y por ahí mi hijo tiene que, porque él también me decía, mi hijo no encuentra su camino, su carrera, por ahí eso es una creencia, ¿no es cierto? Y me gustaría preguntarte, Ibris, en este camino que vos tenés de acompañar a la gente, ¿cómo crees vos que nosotros, que estamos de este lado, podemos hacer para que las personas descubran cómo gestionar eso? Bueno, buena pregunta. Desde la mirada del eneagrama, que es la base, digamos, desde la que yo acompaño, y después puede continuar el proceso de coaching, una de las cuestiones es pescarse. O sea, ¿cómo gestiono mis emociones? Pescándome, haciendo el ejercicio de la autoobservación. Entonces, un poco lo que decíamos al comienzo, cuando Cari me hacía la pregunta, es esto. eh, Posiblemente la emoción me lleve puesta. Me llevó puesta, no pude hacer nada porque me ganó de mano, y después a los 2 días me acordé que me tengo que acordar. Entonces, en la próxima, cuando de repente surge un evento que me impacte y me genera una emoción, sacar y decir, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué siento? ¿Siento enojo? ¿Siento bronca? ¿Siento angustia? ¿Es envidia? Es ponerle la cara al monstruo, digamos. Entonces, cuando identificamos cuál es la emoción que tenemos y vemos en qué parte del cuerpo está y la atendemos, esa es una manera de gestionarla. Una de las formas de gestionarlas, hay muchas, y podríamos estar hablando un montón sobre esto, pero digamos que lo primero que les digo es pescate, pescate. La autoobservación es, fíjate cuando te pega la patada la emoción es, ay, che, me estoy sintiendo así, ¿qué hago ahora? Y bueno, esto, como decía, es desde la mirada del eneagrama, desde cuando atendemos la interioridad, por supuesto, cuando hay un desorden emocional o hay alteraciones emocionales o ya superan ciertos límites que no podemos controlarlo, porque a veces por más que queramos no podemos, sí es importante acudir a otro tipo de tratamientos más, si se quiere, clínicos, eh, o con profesionales de otra área de la psicología propiamente, donde acompañen en un proceso más profundo. Eso es importante aclararlo también. Bien, bien, Brice. Y ya para terminar estos minutitos que nos quedan, me gustaría que nos dejes una reflexión de todo esto que hemos estado, una pequeña reflexión de lo que hemos estado compartiendo. Bien, bueno, las emociones no son ni buenas ni malas, son son campanitas para que podamos escucharnos y atendernos y sanar. No somos emociones, sino que a través de la conciencia estamos por encima de nuestras emociones y podemos gestionarlas, por lo tanto no somos víctimas ni estamos atrapados. Em, y eso, básicamente eso, que atendiendo las emociones es el caminito para ir hacia nuestra interioridad. Es como el primer detonante, che, me parece que hay algo que sanar acá.
Y si hago un doble clic, ¿a dónde me lleva? Ah, tengo esta herida, mira vos, trabajo la creencia. Eh, y creo que eso es, digamos, la magia de las emociones cuando las observamos y no nos identificamos 100% o nos dejamos de identificar. Lo único que puedo decir, estoy fascinada de haberle escuchado. Personalmente me ayudó muchísimo escucharte, Bri, te agradezco y espero que les sirva Gracias. a la gente que nos está viendo también. Bueno, ya saben que pueden dejarnos sus comentarios, pueden tirar temas. Eh, Hoy simplemente agradecimiento. Gracias. ¿Vos, Ale? ¿A vos qué reflexión te deja este tema? Con esta cuestión que comentaba Brice, de que, que no somos emociones, sino que yo me imagino las emociones como algo que nos impacta y que en ese momento decidimos qué es lo que hacemos y cómo continuamos con esa emoción, cuál sería el sentimiento que le ponemos a eso. Eh, por mi cuestión me han pegado varias emociones y bueno, cómo uno gestiona ese impacto es como le da el pie a seguir. Y como decía Brice en algún momento, es como que es un ejercicio donde uno va volviéndose mucho más ágil con el tema de la gestión de las emociones. Así que creo que tenemos que llevarle más el apunte a las emociones, que cuando nos impacta, por algo nos impacta y hay que mirar desde dónde viene y hacia dónde nos lleva esa emoción. Qué lindo, Ale, qué lindo, Cari, y sin duda alguna, qué lindo, Bri, todo lo que trajimos, lo que trajeron a esta charla de amigos. Y la pregunta que creo que es la que cobra relevancia y la que en definitiva termina haciendo la conexión o generando esta sinergia. ¿Qué rol cumplen las emociones en tu vida? Y sin duda alguna, no hay una respuesta absoluta a esa pregunta. Hay una respuesta que depende de cada uno y que, como decía en algún momento Bri también, las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son emociones. Si las queremos catalogar de alguna manera, podemos tal vez decir que son agradables o desagradables, pero son esa campanita que llega para generar un impacto, que llega para generar una transformación, que llega para generar un cambio y que de verdad empecemos a darnos cuenta de que estamos vivos. Porque si hay algo que tiene la emoción, es que nos impulsa, es que nos lleva a tomar acción. Y si nos lleva a tomar acción, entonces para no entrar en en el dilema de si es bueno o mala, ¿no? Pero evidentemente debe ser algo bueno. Si nos lleva a tomar acción, algo bueno hay. Y lo importante de aprender, como decía Bri, esta palabra y la tomo a pescar lo que me quiere decir, a pescarla, a reconocerla, a decir, ah, mira, apareciste. ¿Para qué apareciste? ¿Qué me querés decir? A cobijarla, a tenerla como aliada, a tenerla como una compañera, a tenerla como alguien que es testigo del viaje de mi vida. Y vuelvo a algo que dijo al inicio y que me encantó, la nobleza de las emociones. Las emociones son nobles, las emociones son genuinas, las emociones son espontáneas, las emociones son, simplemente son. No dejes y no te encasilles, que no se transformen, como decían los chicos, en una creencia, que no se transforme en algo que te estructure, todo lo contrario, que te permitan tomar acción para que vos puedas elegir qué querés hacer con eso. Y de nuevo, confía en tus emociones, acepta tus emociones y dales la libertad a esas emociones para que te muestren cuál es ese camino, cuál es ese mensaje, qué es lo que te traen para tu vida y para tu transformación personal. Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de escucharnos, a los que nos comentan las cosas, a los que nos acompañan y, como dijo Cari, los invitamos a que se sigan sumando a este espacio que hacemos con mucho amor y que se llama Simplemente Vivir. Muchas gracias a todos.